Bueno, hoy también vamos a explicarle lo que son las fórmulas empíricas y la fórmula molecular. Pero primero que todo, antes de entrar en ejercicios y eso, primero tenemos que definir qué son la fórmula empírica y la fórmula molecular para poder al momento de plasmarlo en ejercicios poder tenerlo claro. Bueno, entonces, primero que todo, vamos a explicar qué es la fórmula empírica. Bueno, en química, la fórmula empírica se define como una expresión que representa las proporciones más simples en las que están presentes los átomos que forman un compuesto químico. Es, por tanto, la representación más sencilla de un compuesto. Por ello, a veces se llama fórmula mínima y se representa con las letras F, M. Bueno, ahora también vamos a explicarle cómo se puede calcular la fórmula empírica. Bueno, primero que todo, para hallar la fórmula empírica, primero tenemos que obtener los moles de cada elemento que nos estén planteando. Luego se divide cada uno por el menor valor dado. Y finalmente, por simplificación, se hallan los números enteros más sencillos y posibles. Bueno, ahora vamos a hablar de la fórmula molecular. Ya anteriormente hablamos de la fórmula empírica, ahora vamos a definir qué es la fórmula molecular. Entonces, la fórmula molecular expresa el número real de átomos que se forman en una molécula, a diferencia de la fórmula química, que es la representación convencional de los elementos que forman una molécula o compuesto químico. Una fórmula molecular se compone de símbolos y subíndices numéricos. Los símbolos corresponden a los elementos que forman el compuesto químico representado y los subíndices son la cantidad de átomos presentes en cada elemento del compuesto. Ahora, por medio de un ejemplo, vamos a explicar la fórmula empírica y la fórmula molecular. Bueno, ahora, como dije anteriormente, vamos a hacer un ejemplo para explicar la fórmula empírica y la fórmula molecular. Bueno, entonces, el ejemplo nos plantea que hay que buscar la fórmula empírica del carbono, del hidrógeno y del cloro. Nos están diciendo que el carbono tiene 37,8%, que el hidrógeno tiene 6,3% y que el cloro tiene 55,8%. Y nos están diciendo que el compuesto pesa 127 gramos. Pero este 127 gramos no lo vamos a utilizar para la fórmula empírica, sino para la fórmula molecular. Entonces, empecemos. Primero vamos a dividir el porcentaje por el peso atómico de cada elemento. Entonces, empecemos. El carbono es igual a 37,8. Entonces, este 37,8% lo vamos a dividir por el peso atómico del carbono. Y el carbono estaría pesando, entonces dividimos por 12, que vendría siendo el peso atómico del carbono. Ahora vamos también vamos a hacer el mismo procedimiento con el hidrógeno y con el cloro. Entonces, hidrógeno es igual a 6,3 dividido entre 1, que es el peso atómico. Ahora vamos para el cloro. Cloro es igual a 55,8% dividido por 35,5, que es el peso atómico del cloro, 35,5. Entonces, ahora procedemos a hacer las respectivas divisiones.
Entonces, 37,8 entre 12 nos estaría dando 3,15. 6,3 entre 1 nos estaría dando 6,3. Y 55,8 entre 35,5 nos estaría dando 1,571. Bueno, entonces, ahora que ya tenemos este resultado, tenemos que buscar el resultado mínimo, que va a ser el divisor de cada uno de estos valores dados ahora mismo. Entonces, como podemos ver, el menor número es 1,571. Entonces, procedemos a las respectivas divisiones tomando el número menor. Entonces, sería así: 3,15 entre 1,571. Aquí sería 6,3 entre 1,571. Y aquí sería igual: 1,571 entre 1,571. Entonces, ahora procedemos a hacer las respectivas divisiones. Ya. Bueno, ahora vamos a proceder a las divisiones. Como todos sabemos, la fórmula empírica solamente trabaja con números enteros. Entonces, los resultados que nos den aquí tenemos que redondearlos. Entonces, el redondeo que nos da es el 2, para que pueda ser un número entero. Aquí, el redondeo nos da como número entero el 4 como resultado. Y aquí, como todos sabemos, número dividido entre el mismo número nos da 1. Entonces, ya tenemos casi lista nuestra fórmula empírica. Entonces, ahora vamos a vamos a organizar nuestra fórmula empírica. Entonces, nuestra fórmula empírica quedaría de la siguiente manera: carbono tiene 2 átomos, el hidrógeno tiene 4 átomos y el cloro solamente tiene un solo átomo. Entonces, esta sería nuestra fórmula empírica de este compuesto. Bueno, ahora vamos a hallar la fórmula molecular. Bueno, entonces, aquí tenemos la fórmula empírica. Para aquí sí necesitamos el peso del compuesto, que viene siendo 127 gramos. Pero primero que todo, tenemos que multiplicar estos numeritos por el peso atómico de cada elemento. Entonces, comencemos. Como el carbono tiene 2, entonces sería 2 por el peso del carbono, que es igual a 12. ¿Verdad? Que esto vendría siendo igual a 24. Ahora, como el hidrógeno tiene 4, entonces tenemos que multiplicar el 4 por el 1, que vendría siendo el peso atómico del hidrógeno, que vendría siendo el resultado 4. Y como el cloro nada más tiene uno solo, entonces 1 por el peso atómico. 3. El peso atómico, que vendría siendo 35,5, que fue el peso atómico que utilizamos en la fórmula empírica. Entonces, esto es igual a 35,5. Entonces, ahora, ¿a qué procedemos? Ahora, todo este resultado lo tenemos que sumar. Entonces, esta suma nos da como resultado 63,5.
Entonces, ahora, este 63,5 tenemos que dividirlo por este 127. Entonces, 127 entre 63,5. Entonces, esta división de 127 entre 63,5 es igual a 2. Entonces, esta división es igual a 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, con este 2 que nos da aquí como resultado, tenemos que dividirlo por la fórmula empírica. Por la fórmula que nos dio en la fórmula empírica, tenemos que multiplicarlo por este 2. Entonces, carbono 2, hidrógeno 4 y cloro 1. Entonces, esto lo tenemos que multiplicar por 2. Lo que nos daría por resultado que carbono tiene 4, hidrógeno tiene 8 y cloro queda con 2. Entonces, esta sería nuestra fórmula molecular y esta sería nuestra fórmula empírica. Bueno, ahora vamos a explicar lo que es la composición porcentual. Entonces, la composición porcentual nos indica la cantidad en gramos de un elemento contenido en 100 gramos de un compuesto. Entonces, la fórmula para hallar la composición porcentual es la siguiente, siendo X la composición porcentual de y elemento, por decirlo así. Entonces, la composición porcentual de y elemento es igual a la masa, del compuesto y dividido entre la masa total del compuesto. Y por obvias razones, como es un porcentaje, se multiplica por 100. Entonces, esta es la fórmula para nosotros poder hallar la composición porcentual de un elemento. Bueno, ahora como ya explicamos el concepto, entonces vamos a dirigirnos hacia un ejemplo. Entonces, el ejemplo nos plantea que tenemos que determinar la composición porcentual de un elemento presente en 50 gramos de un compuesto. Entonces, nos están diciendo que el compuesto, la masa del compuesto es igual a 50 gramos, ¿cierto? Entonces, también nos dicen que el compuesto está constituido por 14 gramos de hierro. Entonces, la masa del hierro es igual a 14 gramos. También nos están diciendo que hay 12 gramos de azufre. Entonces nos dicen que la masa de azufre es igual a 12 gramos. También nos están diciendo que hay 24 gramos de oxígeno. Entonces y la cantidad y la masa de oxígeno es igual a 24 gramos. Entonces, ya como tenemos todos los datos, procedemos a la fórmula y así poder hallar la composición porcentual de cada elemento. Entonces, nos decían que la composición porcentual de hierro vendría siendo igual a la masa del elemento, que serían 14 gramos, sobre la masa total del compuesto, que vendría siendo 50 gramos, y esto va multiplicado por 100. Entonces, con la calculadora vamos a dividir. Entonces, 14
entre 50 es igual a 0.28 por 100 nos da como resultado que la composición porcentual del hierro es igual a 28%. Y así sucesivamente procedemos con los demás elementos. Entonces, continuamos. Entonces, la composición porcentual del azufre vendría siendo igual a la masa del azufre, que es 12 gramos, dividido en la masa total del compuesto, que viene siendo 50 gramos, multiplicado por 100%. Entonces, eso nos da como resultado 12 entre 50 es igual a 0.24 por 100 es igual a 24. Entonces, la composición porcentual de azufre es igual a 24%. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento para hallar la composición porcentual del oxígeno. Entonces, la composición porcentual del oxígeno es igual a la masa del elemento, o sea, en este caso del oxígeno, que es 24 gramos, dividido entre la masa total del compuesto, que viene siendo 50 gramos, por 100%. Entonces, hacemos el procedimiento. 24 entre 50 nos da igual a 0,48. Multiplicado por 100 nos da igual a 48. Entonces, nos quiere decir que la composición porcentual de oxígeno es igual a 48%. Entonces, como resultado tenemos que el hierro tiene como composición porcentual es igual a 28%. El azufre tiene como composición porcentual un 24%. Y el oxígeno tiene como composición porcentual un 48%. Así que, por esta forma, con esta sencilla fórmula, podemos hallar la composición porcentual. Bueno, antes de entrar más a fondo a lo que es la nomenclatura inorgánica, primero tenemos que también saber y tener conocimiento de qué es el número de oxidación, o también conocido como estado de oxidación o valencia. Bueno, algo importante por resaltar es que para poder conocer el nombre exacto o correcto de un compuesto, se requiere primero que todo conocer el número de oxidación de cada uno de los átomos que constituye dicha molécula. Bueno, ahora sí vamos a definir qué es el número de oxidación. El número de oxidación es la carga que posee un átomo dentro de una molécula. Es una carga parcial que adoptan los átomos que conforman una molécula, o cuando se encuentran en una forma elemental o en su estado natural. Esa es la definición que le damos hoy al número de oxidación o valencia. Bueno, el número de oxidación también depende de tres factores muy importantes, como son: el primero es los electrones de valencia, los electrones del último nivel de energía. Otro factor que es muy importante en el número de oxidación son los valores de electronegatividad de los átomos que conforman la molécula. El tercer factor también muy importante es que aunque los átomos presenten cargas, una molécula puede ser neutra. Bueno, ahora vamos a explicar en la nomenclatura inorgánica los tipos de nomenclatura. Empecemos primero que todo por el tipo de nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática consiste en la utilización de prefijos numerales griegos para indicar el número de átomos de cada elemento presente en la fórmula. Se nombra de derecha a izquierda, por lo menos si tiene uno solo,
se le dice mono. Si tiene 2, se le dice di. Si tiene 3, se le dice tri. Si tiene 4, se le dice tetra. Si tiene 5, se le dice penta. Si tiene 6, hexa. Si tiene 7, hepta. Y así sucesivamente. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo para ver. Entonces, vamos a utilizar el siguiente compuesto. Entonces, utilizando la nomenclatura sistemática, su nombre sería pentaóxido de dicloro, ya que el cloro tiene 2 y el oxígeno, como tiene 5, entonces se utiliza el sufijo penta. Utiliza el prefijo penta. Bueno, ahora vamos a explicar otro tipo de nomenclatura, que es el tipo de nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional consiste en añadir un sufijo al nombre del elemento, según el número de oxidación con el que actúe. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando trabaja con 1 se pone el sufijo ico. Cuando trabaja con 2 y trabaja con el número de oxidación menor, se le pone oso. Y cuando trabaja con el número de oxidación mayor, trabaja con ico. Y cuando trabaja con 3, al número de oxidación menor se le pone hipo oso. Y cuando trabaja con el número de oxidación intermedio, trabaja con solamente oso. Y cuando trabaja con el número mayor, se le utiliza ico. Cuando trabaja con 4, cuando utiliza el número de oxidación menor, se lo utiliza hipooso. Cuando utiliza el número de oxidación intermedio, sería oso, perdón. Cuando trabaja con el otro número de oxidación intermedio sería ico, y cuando trabaja con el número mayor sería perico. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para aclarar más el tipo de nomenclatura tradicional. Entonces, vamos a utilizar el siguiente elemento. Vamos a utilizar el siguiente compuesto, perdón. Sería. Entonces, como podemos ver, su nombre por medio de la nomenclatura tradicional sería cloruro, so, con el sufijo ico, ya que trabaja con uno solo. Y así sería, y así se trabaja la nomenclatura tradicional. Este es un ejemplo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tipo de nomenclatura de Stock. Bueno, esta consiste en indicar el número de oxidación con números romanos y entre paréntesis al finalizar el nombre del elemento. Si esto tiene número de oxidación único, no se le indica. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que nos quede más claro. Entonces, esta, por medio de la nomenclatura de Stock, quedaría así. Entonces, se nombraría como óxido de cobre. Y se pondría entre paréntesis el número 2 romano, ya que trabaja con número de oxidación 2. Bueno, ahora les vamos a enseñar cómo se clasifican los compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos se clasifican en 3. Primero tenemos a los compuestos binarios. Los compuestos binarios tienen 2 elementos.
Como segundo tenemos a los compuestos terciarios. Y estos contienen 3 elementos. Y por último tenemos a los compuestos cuaternarios. Los cuales contienen 4 elementos. Bueno, ahora les vamos a explicar cómo se dividen los compuestos binarios y los compuestos terciarios. Los compuestos binarios se dividen en 3. Se dividen en 3, los cuales son los compuestos oxigenados, los compuestos hidrogenados y también las sales binarias. Bueno, ahora les vamos a explicar cómo también se dividen los compuestos terciarios. Bueno, los compuestos terciarios también se dividen en 3, como en los compuestos binarios. Pero los compuestos binarios se dividen por los compuestos de hidróxidos. También está el grupo de los oxiácidos. Y por último tenemos a las sales de oxidación. Bueno, aquí están las divisiones en las cuales se dividen los compuestos binarios y los compuestos terciarios. Bueno, entonces ahora vamos a explicar los compuestos oxigenados. Los compuestos oxigenados se dividen en 2, los cuales son óxido básico y óxido ácido. Primero que todo vamos a empezar explicando qué son los óxidos básicos. Bueno, un óxido básico se obtiene por la combinación de un metal más la unión de un oxígeno, más la unión del oxígeno. Esta unión del metal y el oxígeno produce un óxido básico. Algo que hay que tener muy claro es que si el metal es representativo, se escribe la palabra oxígeno seguida del nombre del metal. Pero si el metal es de transición, se utiliza la nomenclatura tradicional
o la nomenclatura de stock. La nomenclatura sistemática no se utiliza en este caso porque de pronto no nos brinda la misma información que nos puede brindar las nomenclaturas anteriores que he nombrado. Ahora vamos a explicarles unos ejemplos de óxidos básicos. Entonces, ejemplos de óxidos básicos. Bueno, como ejemplo tenemos al óxido de plata, el cual da la unión de Ag2 más el oxígeno. Y esta unión produce un óxido básico. Esto es un ejemplo de un óxido básico. Bueno, ahora vamos a hacer dos ejemplos para ver cómo se dan los óxidos básicos. Entonces tomamos como ejemplo al sodio. Entonces, ejemplo. Entonces, en el ejemplo tenemos 2Na más oxígeno. Entonces, esta unión de estos dos elementos nos da un óxido básico, ya que el sodio es un metal y el oxígeno y la unión del metal con el oxígeno genera un óxido básico. Entonces, ¿cómo se llamaría este compuesto? Este compuesto se llamaría un óxido de sodio. Otro ejemplo puede ser la unión de el potasio más el oxígeno. Más el oxígeno. Lo cual nos da un óxido de potasio. Entonces, estos son unos claros ejemplos de óxidos básicos. Muchas gracias. Bueno, ahora ya explicamos el óxido básico. Ahora vamos a explicar el segundo óxido, que son los óxidos ácidos. Bueno, entonces, óxidos ácidos. Bueno, los óxidos ácidos. Un óxido ácido se obtiene con la combinación de un no metal más la unión del oxígeno, de un no metal más la unión de un oxígeno. Esto genera un óxido básico. Entonces, en este caso, en los óxidos básicos se suele utilizar más que todo la nomenclatura sistemática, pero también se utilizan las otras nomenclaturas como la nomenclatura tradicional o la nomenclatura de Stott. Pero estas se utilizan en el caso cuando el no metal tiene varios números de oxidación o distintos números de oxidación. En estos casos es cuando se utilizan estas nomenclaturas. Pero por lo general la nomenclatura utilizada
para los óxidos ácidos es la nomenclatura sistemática. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo de un óxido ácido. Entonces, vamos a utilizar... ahora vamos a hallar la nomenclatura de este compuesto por medio de la nomenclatura sistemática, de la nomenclatura tradicional y la nomenclatura de Stock. Entonces, empecemos por la nomenclatura sistemática. Entonces, ¿cómo sería la nomenclatura de este compuesto en la nomenclatura sistemática? Obviamente sería un monóxido, ya que tiene un solo número de oxígeno. Entonces sería monóxido un monóxido de carbono. Entonces ahora vamos a la nomenclatura tradicional. Y aquí sería un óxido carbonoso. Se utiliza el prefijo oso. Y ahora, ahora vamos para la nomenclatura del stop. Y aquí este compuesto sería nombrado como óxido de carbono pero, como todos sabemos, en la nomenclatura del stop se utilizan los números romanos. Entonces, aquí iría un 2 romano. Entonces, aquí esto es un claro ejemplo de cómo nombrar óxidos ácidos por medio de las tres nomenclaturas. Bueno, ahora ya explicamos lo que eran los compuestos oxigenados. Ahora pasamos a los compuestos hidrogenados. Los compuestos hidrogenados se dividen en tres, los cuales son hidruros metálicos, hidruros no metálicos y los hidrácidos. Entonces, por orden empecemos por los hidruros metálicos. Entonces, para que pueda haber o pueda existir un hidruro metálico, tiene que existir o haber o darse la unión entre un metal más la unión del hidrógeno. Para que un hidruro metálico se pueda dar, tiene que haber la unión entre estos dos, entre un metal y un hidrógeno. Entonces, ahora vamos a pasar a los hidruros metálicos. Entonces, para que un hidruro no metálico, se pueda dar, se necesita de la unión de un no metal, pero aclarando que la unión de ese no metal tiene que estar ubicado en el grupo 5A. Entonces, un no metal del grupo 5A más la unión del hidrógeno. Entonces, esta unión del no metal del grupo B, del grupo 5A más el hidrógeno, produce es igual a un hidruro no metálico. Y esta unión acá arriba es igual a un hidruro metálico.
Como ya no me da el tablero, entonces vamos a borrar. Entonces, ahora pasamos a los hidrácidos. Para que un hidrácido se pueda formar o pueda darse, tiene que existir la unión entre un no metal, pero aclarando, este no metal tiene que estar ubicado en el grupo B6, en el grupo 6A, perdón, o en el grupo 7A, más la unión de un hidrógeno. Entonces, esta unión que nos da un hidrácido. Como dije, para algo clave, siempre hay que tener esto clave y llevarlo en la mente para al momento de tener de pronto estos elementos no cometer equivocaciones. Ya sabemos que un hidrácido se forma con un no metal, pero del grupo 6A y del grupo 7A. Y el hidruro no metálico se forma con un no metal, pero del grupo 5A. Bueno, ahora vamos al último compuesto binario, que son las sales binarias. Entonces, las sales binarias se forman por dos elementos distintos, pero estos no llevan ni hidrógeno ni oxígeno. Entonces, para que una sal binaria se pueda dar, tiene que existir la unión entre un elemento metálico. Entonces, un elemento metálico más la unión de un no metálico forma una sal binaria. Pero algo que tenemos que tener claro es que los no metálicos tienen que estar ubicados en el grupo 6A o en el grupo 7A. Estos no metálicos tienen que estar ubicados en este grupo para que esta unión nos pueda dar una sal binaria. Bueno, ahora como dije anterior, ya terminé lo que son los compuestos binarios. Ahora vamos a empezar con los compuestos terciarios. Como dije anteriormente, los compuestos terciarios se dividen en tres. Están los hidróxidos, los oxiácidos y las sales de oxiácidos. Bueno, primero que todo empecemos con los hidróxidos. Los hidróxidos, para que se puedan dar, tiene que existir la unión entre un metal más un hidróxido. Un metal más un hidróxido no forman un compuesto terciario de hidróxido. Entonces, esto es igual a un hidróxido. Ahora pasamos a los oxiácidos. Entonces, los oxiácidos, para que se puedan dar, tiene que existir la unión entre el hidrógeno más un no metal más el oxígeno, para que pueda haber un oxiácido. Entonces, la unión de todo esto
nos da un oxiácido. Y para que puedan existir las sales de oxiácidos, tiene que haber la unión entre un hidróxido más la unión de un oxiácido. Entonces, la unión de un hidróxido más un oxiácido produce sal de oxiácidos. Entonces, estos son los tres tipos de compuestos que hay, los tres tipos de compuestos terciarios que existen. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo de un hidruro utilizando las tres nomenclaturas. Entonces, empecemos. Entonces, vamos a utilizar la nomenclatura sistemática, que sería dihidruro de calcio. Ahora, por medio de stock, quedaría como hidruro de calcio. No se le pone número porque está trabajando con uno solo. Y por medio de la tradicional, quedaría como hidruro cálcico. Hidruro cálcico. Entonces, esto es un ejemplo de cómo utilizar los diferentes tipos de nomenclatura con los hidruros. Ahora vamos con un ejemplo de los hidrácidos. Entonces vamos a elegir el siguiente compuesto. Entonces, este compuesto nombrado por medio de la nomenclatura sistemática sería cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. ¿Cierto? Entonces, por medio de la nomenclatura de Stock sería cloruro de hidrógeno 1. Cloruro de hidrógeno 1. Y por medio de la nomenclatura tradicional sería ácido clorhídrico. Entonces sería ácido clorhídrico. Entonces, esta es la forma de utilizar los tres tipos de nomenclatura con los hidrácidos. Bueno, ahora vamos vamos a pasar a los compuestos terciarios y empezaremos con los hidróxidos. Entonces, vamos a hacer un claro ejemplo de los hidróxidos nombrándolos por los tres tipos de nomenclatura que existen. Entonces, vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Entonces, este compuesto nombrado por medio de la sistemática sería dihidróxido de calcio. Dihidróxido de calcio. Por medio de la nomenclatura de Stock sería hidróxido de calcio 2.
por medio de la nomenclatura tradicional sería hidróxido cálcico. Hidróxido Vamos a cambiarlo aquí para que vean. Ico, cálcico. Como aquí el di, porque tiene un doble. Y así podemos nombrar los hidróxidos con los tres tipos de nomenclaturas dadas. Bueno, ahora vamos a explicar en los oxiácidos. En los oxiácidos no se utiliza, no se utiliza tanto el stock. Entonces vamos a utilizar estas dos, la tradicional y la sistemática. Entonces vamos a utilizar el siguiente compuesto. HCl. Entonces, este compuesto por medio de la nomenclatura sistemática sería oxoclorato, oxoclorato 1, oxoclorato 1 de hidrógeno. Y por medio de la nomenclatura tradicional sería ácido hipocloroso. Utilizamos el prefijo, el sufijo, hipo, cloroso. Así nombraríamos por medio de los oxiácidos con estos dos tipos de nomenclaturas. Bueno, ahora vamos a explicar las sales ternarias o oxisales. Entonces, vamos a nombrar un compuesto que sea una sal ternaria, obviamente, nombrarlas con los tres tipos de nomenclatura. Entonces, empecemos. Entonces, este sería el compuesto a nombrar. Entonces, por medio de la nomenclatura sistemática, se llamaría trioxitrato 5. Trioxitrato, se le pone el 5, de trioxitrato 5 de sodio. Y por medio de la nomenclatura de stop sería nitrato de sodio. Y por medio de la nomenclatura tradicional sería nitrato sódico. Entonces, así se nombraría una sal ternaria o sal oxisal por medio de las nomenclaturas dadas. Bueno, ahora vamos a definir lo que son reacciones químicas. Entonces, una reacción química también es llamada o conocida como cambio químico o fenómeno químico. Es todo proceso termodinámico en el cual dos o más especies químicas o sustancias llamadas reactantes o reactivos se transforman cambiando su estructura molecular y también cambian sus enlaces. En otras sustancias llamadas productos, los reactantes pueden ser elementos o también pueden ser productos. Entonces, a continuación vamos a explicarle los diferentes tipos de reacciones químicas que existen. Bueno, ahora vamos a pasar a un segundo tipo de reacciones. Como segundo tipo tenemos reacción de descomposición. Entonces, la reacción de descomposición la podemos, o se define más bien, como cuando una sustancia se descompone en varias sustancias. Por lo menos tenemos una sustancia A
B, C, lo cual se descompone y se forma A, B y C. Entonces, como ejemplo, podemos tomar al carbonato de calcio. Ejemplo. Entonces, para el ejemplo, podemos tomar al carbonato de calcio, que sería carbonato de calcio. Entonces, con el carbonato de calcio, bueno, entonces ahora vamos a un segundo tipo de reacciones. Como segundo tipo tenemos a las reacciones de descomposición. Entonces, reacción de descomposición, que la podemos definir cuando una sustancia se descompone en varias sustancias. Entonces, tenemos la sustancia B, A, B, C, que se descompone en A más B más C. Entonces, reacciona completamente. Entonces, ahora vamos a hacer un claro ejemplo cómo se puede dar una reacción de descomposición. Entonces, como ejemplo, vamos a tomar al carbonato de calcio. Entonces, el carbonato de calcio se representa de la siguiente manera. Entonces, este carbonato de calcio se descompone. Se puede descomponer con óxido de calcio, reacciona con dióxido de carbono. Entonces, ahí podemos ver un claro ejemplo de lo que es una reacción de descomposición. Bueno, ahora vamos como tercer tipo de reacciones químicas. Vamos con la reacción de sustitución o desplazamiento simple. Entonces, esta la definimos cuando un átomo desplaza a otro átomo de un compuesto. Entonces, por lo menos, si tenemos un elemento A que más un elemento BC, esto produce que AC produzca B. Entonces, un ejemplo que podemos tener es el siguiente. Podemos utilizar el calcio que produce al ácido clorhídrico. Entonces, esto produce ¿qué? ¿Qué produce esto? Que el calcio reemplaza o sustituye al hidrógeno. Entonces, este quedaría siendo cloruro de calcio. Y el hidrógeno quedaría solo. Bueno, ahora vamos a explicar el tipo de reacción de doble desplazamiento. ¿En qué consiste? Consiste en que cuando dos sustancias intercambian sus átomos. ¿Qué quiere decir? Que si yo por lo menos tengo una sustancia AB más una sustancia CD, ¿esto qué produce? Que se genere una sustancia AD más CD. Aquí podemos observar donde hay el intercambio de sus átomos. Bueno, aquí ya he terminado mi exposición con respecto a los temas dados por el profesor. Quiero mi esperanza y pues lo hice con mucho corazón. Quiero llenar las expectativas de usted, profesor. Le doy gracias por la oportunidad que nos dio. También le doy gracias por ser ese profesor que de pronto se esmera porque sus estudiantes salgan adelante y puedan ser alguien en la vida y puedan tener una profesión llena de éxito. Muchas gracias, lo quiero mucho.